Buenas tardes, bienvenidos a su programa de María y tú, que se transmite a través del canal de Creciendo Contigo Mujer, el canal católico en línea para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Lorena Granados y esta tarde les traemos un tema muy bonito que es a partir de las advocaciones de la Virgen. Me acompaña Diani Vélez. Buenas tardes, Diani. Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todo tu público. Bueno, pues Diani es esposa de un señor que yo conocí muy lindo, un misionero católico, el señor Carlos Vélez, quien pues ahora goza de la presencia del Señor allá en el cielo y esperemos que esté orando mucho por nosotros. Diani ha dedicado parte de su vida a servir como misionera católica al lado de su esposo, llevando la buena nueva a muchísimas familias a través de retiros, encuentros espirituales y pues por varios países de Latinoamérica. Bienvenida, Diani. Muchas gracias, Lore, muy amable. Eres una gran amiga de tiempo ya. Nos conocimos por medio de nuestra amiga Normita Sánchez y pues muchas gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio para mí entonces contar un poquito de las advocaciones que son cientos y poder compartir un poco el testimonio personal. Amén. Bueno, pues si te parece, empezamos con la oración inicial. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias por la vida de todos los misioneros que dejan huellas de amor en los corazones, como el señor Carlos Vélez. Gracias por el testimonio de Diani y por la vida de su esposo. Te pedimos que este programa toque corazones, que sane heridas y acerque almas a ti. Que María Santísima nos acompañe y nos enseñe a decir sí al llamado de Dios cada día. Amén. Amén. Bueno, pues adelante, Diani, yo te cedo el micrófono para lo que nos quieras contar sobre ti, Gracias, cómo comenzó gracias, tu Lore. camino dentro de esta misión católica. Sí, voy a comenzar con el principio. ¿Cómo comenzó? Comenzó, pues, a ver, mi esposo y yo entramos en un periodo de conversión muy bonito pues, en Estados Unidos. Yo en este momento me encuentro en Colombia, con misioneros aquí, pues, en San Roque, que es un pueblo cercano a Medellín, a las ciudades grandes de Antioquia, Colombia, y después de que mi esposo partió a la patria celestial, pues he estado viniendo mucho aquí, me he quedado más tiempo con los misioneros de aquí, aunque los misioneros de Houston me llaman y me requieren para hacer pues muchas visitas pastorales y visitas y todo lo que se trata con la Virgen, porque pues la Virgen es nuestra patrona en el ministerio. Entonces, ¿por qué quiero hablar un poquito de las advocaciones de la Virgen María? Porque tengo 4 testimonios muy que hicieron mucha parte de nuestra vida misionera. Mi esposo y yo empezamos a misionar desde el 2003 con invitaciones de gente misionera que no era ni siquiera católica, eran presbiterianos. Los conocimos una iglesia presbiteriana que fue a hacer un aviso a San Cirilo, donde nosotros empezó nuestra conversión, a pedir traductores para misiones médicas y de, ¿cómo se llama?, de construcción. Y entonces yo alcé la mano y le hice así a mi esposo. Le di un codazo y alzamos la mano y ahí empezó digamos, nuestra conversión, porque la conversión empieza es en el servicio, en el dar, no en el solamente recibir. Eso se llama, pues, primero crecimiento, recibir, formarse y después salir como manda la iglesia. Y entonces en la salida fue que empezó realmente nuestra conversión y el misterio de la Virgen María en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué digo que las advocaciones? Porque hay cientos y muchas advocaciones de la Virgen María, que es una sola, no podemos confundir eso. No porque es de Fátima, de Portugal, o porque la Virgen del Carmen, todas las vírgenes y que tienen nombres es porque ella se ha aparecido, la de Guadalupe, por ejemplo, se ha aparecido en esos lugares por una misión y una historia a esa comunidad. Yo Esas les son digo las siempre en el programa que ella se pone vestido como nosotros. Y entonces, tiene Sí, muchos exacto. vestidos. Ella se hace mujer en cada mujer y en la humanidad.
Se hace como la historia de ellas, se presenta como la necesidad que necesita esa comunidad y en ese momento, como sabemos la historia de nuestra Virgen de Guadalupe, que se la sabemos bien clarito. Entonces, ellos tienen su propia historia y su propia, pues, su propio motivo. Entonces yo quiero hablar, a ver, primeramente quiero contar un testimonio de la Virgen de cómo empezó nuestro ministerio misionero. Nuestro ministerio, como te había dicho, fue por una invitación de presbiterianos. Siendo nosotros católicos, fuimos ecuménicos y salimos a esa misión con ellos, pero aprendimos mucho, porque es que se aprende mucho en la apertura, en la salida, con el que sea, con el que hable de Dios o hasta con el que no hable de Dios, porque a eso nos manda el Señor y la Virgen, a ser empáticos y a hacer comunidad con aquellos que realmente nos necesitan. Entonces, en esa misión yo encontré una falencia en la comunidad, que era, no se podía hablar de la Virgen, no se podía hablar de la misión, no sé, solamente éramos servidores en construcción y en medicina. Y me empecé como dicen los discípulos de Maús, empezó a arder mi corazón con esa necesidad de invocar a la Virgen, de rezar con la Virgen, de hablar de la evangelización, no solamente el servicio, que uno daba mucho amor ahí, pero me empezó a cuestionar que si nosotros éramos católicos y en San Cirilo no teníamos un grupo misionero, ¿por qué no formar uno? Entonces ahí fue donde entró como esa donde sirvió Dani y el señor Carlos por muchos años acá en Houston. Sí, muchos años. Ahí empezó con la ayuda de nuestro párroco, Padre Mario, que fue nuestro mentor, nuestro apoyo 100%, abrió las puertas para nosotros y crecimos mucho ahí. Entonces, ahí empezó nuestra misión. Empezamos en el 2006 a hacer misiones, de ya con nuestro grupo misionero a formar grupos, a invitar gente. Y eso fue transcurriendo y fue un proceso, porque la conversión es un proceso. Fue transcurriendo y ahí fue donde yo me encontré como, ¿cómo nos vamos a llamar? Y empezamos a orar, ¿cómo vamos a llamar a este grupito? Porque empezamos a llevar juguetitos, empezamos con Colombia a traer juguetitos, mercaditos, a hacer una misión familiar. Veníamos con nuestros hijos, mi esposo y yo, y después pues la expandimos a nuestra comunidad y ya salíamos como grupos. Y entonces cuando empezamos ya con esa inquietud, dijimos, ¿cómo la vamos a llamar? Entonces, nosotros que proclamamos la fe, tenemos una raíz de fe y tenemos unas personas antes que nosotros que nos formaron de alguna manera en el rosario, en el Padre Nuestro, en la iglesia, en la comunidad, y esa fue mi abuela. Mi abuela fue mi inspiración y la que me llevaba para la misa las malas, la que me mandaba. Mi abuelita fue nuestra madre en la fe, nuestra madre en la crianza, nuestra santa, porque ahorita yo considero que ya debe ser una santa, puesto que dejó un legado. Ese legado lo tomé yo, involucré a mi esposo, y mi esposo como buena persona que era y un hombre muy bueno, pues lo tomó en serio y empezó su conversión ahí. Entonces nuestra conversión empezó diciendo, vamos a hacer misiones y cómo la vamos a llamar. Entonces una vez así en un escritorio estábamos en nuestra casa y estábamos los dos ilusionados, vamos a ponerle un nombre, vamos a orar, pongámonos en oración. Nos pusimos a rezar y nos pusimos el Padre Nuestro y la Virgen María, Virgencita, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos a este ministerio? Entonces ahí vino como la idea. Pongámoslo. Es que, ¿quién nos enseñó todo esto? Que la abuelita, que Mercedes, que ella murió en mis brazos, que tuve el privilegio que ella muriera conmigo, tuve el privilegio que me rezara el rosario. Carlos rezó con ella antes de morirse 3 minutos antes de que muriera el rosario. Pues pongámoslo como mi abuelita, Mercedes. Sí, Mercedes. Pero vamos a ver de dónde viene el nombre Mercedes. El nombre de Mercedes viene de Merced. ¿Y quién es Mercedes? Vamos a ver, la Virgen de las Mercedes. Y empecé a investigar quién era la Virgen de las Mercedes.
Y la Virgen de las Mercedes fue la primera que nosotros conocimos como vocación porque estábamos muy novatos, eso es hace muchos años. Estábamos muy novatos y empezamos a leer que la Virgen de las Mercedes, mi abuelita se llamaba Mercedes y que ella era muy devota de la Virgen, pero era de la Virgen de aquí de Colombia, que es María Auxiliadora. Oh, Pero a mí se me... María Auxiliadora. Precisamente, sí, sí. Entonces, yo dije, no, pues mi abuelita se llamaba Mercedes, pongámosle la Merced. Y empecé a decir, pero hay una virgen que se llama la Virgen de las Mercedes, de la Merced. Listo. ¿Y quién es la Virgen de las Mercedes? Empezamos a leer. Es la patrona de los reclusos. Es la patrona esa orden nació por allá en Europa y se le presentó a un hombre llamado Pedro Nolasco y empezamos a leer la historia y estaban en muchos problemas, había muchas guerras y muchas cosas. Eso fue en Barcelona. Entonces, ¿qué significa la merced? ¿Y qué significará la merced? Empezamos a buscar, misericordia. Misericordia, eso es lo que nosotros vamos a hacer, un ministerio de misericordia. Entonces ahí se nos fue presentando la Virgen de las Mercedes. Es la Virgen de las Mercedes y se le dice la merced por la abreviación. Y el milagro que ella nos hizo para nosotros, que se lo hizo a Pedro Nolasco, fue que se le presentó y lo guió y fue la intercesora para ayudar, fue ese instrumento de misericordia y de caridad con los presos para redimir, para liberar, para ayudar. Había cogían los cristianos y los encarcelaban, mucha persecución en esas tierras en ese tiempo. Y entonces nosotros nos dejamos llevar por esa inquietud y lo pusimos al ministerio Misioneros La Merced. Qué bonito. Ella nos hizo el milagro. El milagro de la Virgen de las Mercedes fue que nos dio una vida de misiones fructífera, dedicada, con contratiempos como todo, con persecución como todo existe con el cristiano y con Pedro Nolasco, que por eso estaba tan desesperado y pidió como a la Virgen, le pidió un milagro, ¿cierto? Entonces, ahí yo siento que la Virgen de las Mercedes fue nuestra primera patrona en nuestro ministerio, puesto que lo tomamos de una persona que nos enseñó la fe. Y ahí fuimos encontrando la Virgen de las Mercedes. Y bueno, y tenemos misioneros para decir el fruto que nos ayudó ella y la intercesión de ella que nos sigue acompañando. Es que nosotros hicimos ministerio de misioneros de la Merced en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, en Colombia, y muchas veredas de cada país, pues visitando veredas, pueblos y cosas así. Y todos esos países se nos permitió visitar con misioneros y nosotros dos solos y con los hijos, con la familia. Y bueno, ella nos ha acompañado en ese milagro de ese llamado por mucho tiempo. Aquí tenemos misioneros en San Roque que se reúnen 3 veces a la semana, no una, 3. Se reúnen los lunes, los miércoles. El miércoles hacemos misión, o sea, vamos a una vereda y llevamos mercado, llevamos cosas que necesite o llevamos una ayuda. El lunes hacemos oración y el viernes estamos haciendo adoración eucarística. Entonces, eso es un fruto maravilloso que el legado que Carlos dejó. Yo le daba muchas ideas a él y estaba detrás, como dicen, ayudándole, pero él era el vocero, el predicador, el formador. Él se formó muy bien litúrgicamente y es que cuando pues era nuestro misionero. Me tocó escucharlo en varias ocasiones, cuando el señor Carlos hablaba, todos nos callábamos. No, y nos callaba, y si no nos callábamos, pues nos callaba, sí. Porque era dominante, pero era muy firme en su convicción, tenía mucho para dar, y aquel que está enamorado de Dios siempre quiere estar hablando de Dios. Él se enamoró realmente de Dios, hizo una gran labor, dejó un legado, y la Virgen de las Mercedes nos dio esa oportunidad. Mucho trabajo, Diani. Mucho trabajo, sí, nos dejó mucho trabajo. Bueno, ese es un poquito de la historia de la Virgen de las Mercedes en nuestras vidas. Patrona a los reclusos. Sabes que nosotros estuvimos en la cárcel en México. La primera vez que fuimos a México, fuimos con unos misioneros de Austin. Y no sabíamos que teníamos que sacar un permiso en la frontera y nos pasamos hasta Zacatecas a misionar. Y cuando regresábamos de la misión,
nos metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque nos cogieron y no teníamos el permiso. Oh. Entonces, imagínate, la Virgen de las Mercedes siendo la patrona de los reclusos y de los necesitados, y es la patrona de la caridad. Nosotros en ese momento ni pensábamos en eso, pero recuerdo que cuando llevamos a la cárcel, pues Carlos estaba muy frustrado, pusieron todos los hombres en una cárcel y a mí me pusieron en otro lado, como mujeres. Y yo empecé a rezar el rosario. Yo saqué el rosario, empecé a rezar el rosario y yo dije, bueno, Virgencita, yo no le rezaba a la Virgen de las Mercedes, yo le rezaba a la Virgen, porque ni me acordaba que la patrona era la patrona de los reclusos. Pero así es ella, así es ella, la Virgen es así, es misericordiosa, misteriosa y está ahí, por algo nos acompañó. Cuando a Carlos le dieron permiso para que me fuera a ver dónde estaba yo, eso fue como a medianoche. Ellos estaban muy desesperados, Carlos furioso, y vea, ¿y por qué no metieron? ¿Y por qué? Y que porque no sabíamos, y que cuánto nos van a cobrar, y que $1,000 a cada uno, y que no sé qué, un platal, ¿cuándo eso hace cantidad de años. Y fue a mirarme dónde estaba yo, y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, yo llevo aquí, ya voy a terminar, voy en la mitad del rosario, y él se quedó, ¿y tú tienes fuerzas para rezar el rosario? Y yo, pues sí, no sé por qué, pero tengo fuerza. Yo estaba bien calmada rezando el Santo Rosario. Al otro día nos dejaron 24 horas, al otro día nos dejaron salir. Yo no quería pagar porque pues un misionero anda pobre y anda ni con el pasaje anda de caridad. Y yo, pues, ¿dónde vamos a pagar? Sí, ¿cómo vamos a pagar? Y que no sé qué. Pues todos hicieron colecta y y que no lo vamos a dar aquí, que no sé qué. Bueno, hicieron colecta y salimos de la cárcel en 24 horas. Pero ella estuvo ahí y eso es una gran experiencia para contar de que sí era la patrona de los reclusos, puesto que hasta nosotros fuimos a dar a la cárcel de alguna manera, pero nos sacó. Nos sacó. Qué bueno. Sí. Bueno, sí, yo sé que tú tienes más testimonios que contarnos, Dani, entonces sí, no te quiero interrumpir, tú sigue. No, pues sí, imagínate. Entonces, en todo este proceso, criando hijos, trabajando en la misión, mi esposo teníamos una compañía de limpieza, en todo este proceso uno sufre mucho, uno va para allá, corre, llega, se viste, corre para el grupo, para allá y para acá. Pues yo estaba ahí, qué rico ser independiente para hacer esto tiempo completo, ¿no? Y recuerdo que unos amigos de San Cirilo, que en ese tiempo estaban orando mucho a la Virgen y se estaban consagrando mucho a la Virgen, pero entonces era la Virgen de Fátima. Entonces, ellos tienen un cuadrito de la Virgen de Fátima y esa advocación es muy bonita, ¿no? Es maravillosa y yo les decía, bueno, yo quiero conocer qué es la Virgen. Bueno, la Virgen de Fátima es un cuadrito, te lo vamos a entregar, tú te lo llevas para tu casa, oras por todas las necesidades, por los que te piden oración y tú vas a interceder por todo el mundo y bueno, vas a orar. Yo, listo, voy a estudiar un poquito. ¿Quién es la Virgen de Fátima? La Virgen de Fátima fue que se manifestó en Portugal, en Fátima, se le presentó a tres niños que se llamaba Lucía, Jacinta y Francisco, y les dio 3 secretos. Acaba de pasar su aniversario, el 13 de mayo. 13 de mayo, y entonces eso fue en 1917 que se apareció, y yo decía, bueno, Virgencita, yo en ese momento estaba en una crisis existencial, de esas crisis que a uno le dan, bueno, y entonces la vida es que trabajar, ir, limpiar, venir, sentarnos, ver televisión y una crisis existencial. Y yo decía, no, qué trabajadera, ¿cuándo vamos a pagar esta casa? Una casa que costó un montón, usted sabe cómo son de cara a las casas y eso es para 30 años y qué horror, 30 años pagando una casa. Y yo dije, no. Bueno, Virgencita, yo te voy a lograr, ya que estás en mi casa, porque me dieron el cuadro y uno se queda con el cuadro 8 días y todos los días rezas el Santo Rosario con la Virgen y oras por todo el mundo. Pues yo no oraba sino por mí. Cuando eso mi conversión no estaba tan extensa. Entonces yo le decía, ay, Virgencita, sí, por mis hijos, por esto, por mi esposo, que pecado, como trabajamos, él estudiaba, hacíamos un montón de cosas. Y yo empecé a decirle, Virgen de Fátima, pero con lágrimas, yo me arrodillaba y le decía, ay, Virgencita, dame una plática, ayúdame con una plática para yo comprarme una tierrita en Colombia. Yo quiero hacer algún día una fundación, yo quiero irme a vivir a Colombia con mi esposo y hacer misiones tiempo completo. Yo quiero ser libre, yo no quiero estar pagando tantas deudas, que eso paga el carro, que paga el carro el muchachito, que paga el de mi marido, que paga la casa, que paga la luz, que paga el gas, que paga la... No, eso es una pagadera y nunca me veía dinero. Y yo decía, yo le decía, ay, Virgencita,
si tú me haces este milagro, yo me salgo a trabajar tiempo completo para las misiones con mi esposo, pero yo necesito ahorrar algún dinero y comprarme una tierrita en Colombia, en cualquier pueblo, para yo hacer una casa misionera. Aquí está, mi casa misionera. Entonces la Virgen de Fátima, yo le adjunto este milagro a ella, este milagro que yo empecé, que mi esposo y yo empezamos, porque yo empecé a orar y a ahorrar. Pesito que entraba, pesito que con $5,000 creo que empecé, y empecé a mandar y a mandar y a mandar. Eso es un proceso largo, pero la Virgen de Fátima me hizo el milagro porque yo se lo pedí a ella. O sea, yo fue oportunista, fue oportunista. La Virgen de las Mercedes fue una oportunidad. No, no es que yo las buscaba, es que yo me las encontraba. Entonces la Virgen de Fátima llegó a mi casa. Bueno, mi abuelita estaba aquí allá en mi casa en Houston cuando empezamos el Ministerio de las Misiones, y la miré y yo dije, ay, Mercedes, como es de linda mi abuelita, pongámosle la Virgen al ministerio. La Virgen de Fátima llegó a mi casa para que yo orara por toda la gente, y cuando eso se estaban consagrando mucho a la Virgen de Fátima y hablaban mucho de Fátima y que el 13 de mayo y todos cantando y todo, no la conocía muy bien, pero me pegué de ella. Entonces, ella me hizo el milagro de juntar la platica y empecé. Me tomó muchos años, nos tomó muchos años, mi esposo, yo le decía esto para Colombia, esto, y hagamos una casa misionera. Esto es una casa misionera donde han habido retiros para cientos de jóvenes, de adultos, tenemos capilla abajo, un oratorio donde el Padre Pedro, que es nuestro guía espiritual, hace misa. Bueno, yo pongo muchos videos. Ahora que murió mi esposo hace año y 3 meses, pues yo estaba muy quieta porque estaba en duelo. Pero aquí han habido muchos eventos misioneros donde la casa se ha prestado, nunca se ha alquilado pues así como para gente de afuera, sino que se ha prestado para misiones. Han venido muchos sacerdotes, ha venido el obispo de aquí de la diócesis de Girardota, nos visitó, la visitó. Ha habido mucha bendición en esta casa misionera, un milagro de la Virgen de Fátima. Entonces, por eso yo quería hablar de estas advocaciones. ¿Por qué? Porque han sido providenciales y han sido por una advocación que se apareció en mi vida, que se han aparecido en mi vida. No quiere decir que hay muchas vírgenes, es una sola madre, pero cuando llegue y cuando tú la quieras conocer, dile, aquí estoy. Hace poquito estuvo conmigo aquí en el programa un señor que se llama Jorge Alarcón y que está hablando de los 500 años del aniversario de las apariciones de Guadalupe en México. Sí, sí. Nos decía que se nos olvida que ella nos dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre. O sea, esa frase tan poderosa, ¿verdad? De que se nos olvida que tenemos una madre en el cielo y que ella siempre va a interceder por nosotros para que nos lleguen todos esos milagros de nuestro Señor. No, y todo lo que tenemos, las herramientas tan maravillosas que tenemos con las advocaciones, porque yo la veo es herramientas que tenemos, porque ella se presenta con su historia y con la necesidad de aquel donde se presenta. Es la misma madre, es como con diferentes vestidos. Ahí va la tercera, con la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Cuando yo conocí a la Virgen de Guadalupe fue por mi amiga Norma Sánchez, porque ella pues nos quería mucho y a Carlos pues nos quería mucho, y un día nos dijo, yo voy a inventar mucho a la Virgen de Guadalupe, pero yo no soy mexicana, yo soy colombiana, entonces yo la amo y la admiro y le canto y lloro y todo lo que tenga que hacer porque amo a mi madre, ¿sí? Pero la advocación no la conocía mucho hasta que empecé a andar con mis amigos mexicanos. Entonces, como yo los amo tanto a ellos, Norma, nos hicimos muy buenos parceros, como decimos así en Colombia, parceros, y ella nos invitó a la Virgen de Carlos. Estaba muy enfermo en esa época, pero que no le daban, tenía mucha asfixia y no le hacían un marcapaso, no le daban cita, no podía conseguir un cardiólogo, no le aprobaban el seguro, y estaba muy enfermo mi esposo, andando donde iba a predicar, pero era falto de aire. Sin embargo, Norma dijo, vámonos para México, vámonos con la Virgencita de Guadalupe, que ella es muy buena y la conozco. Yo toda la vida he querido ir, pero se me hacía tan imposible ir a la basílica, y yo decía, ¿y cómo vamos? Y yo no conozco a nadie, y qué miedo, y que México, y todos esos miedos. No pasa nada, en vano vamos a invitar y no se preocupen que nos van a tener todo pago. Bueno, vámonos, nos fuimos, nos llevamos a Carlos
en silla de ruedas. En silla de ruedas nos llevamos para la Guadalupana. Ah, Y entonces allá empezamos a estudiar la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, que se le apareció a Juan Diego, lo que ocurrió, que se celebra el 12 de diciembre, que fue en 1531, que en el Tepeyac, que Juan Diego fue y le mostró al obispo el mensaje y no le creyeron, entonces se fue otra vez a decirle a la Virgencita volvió y se le apareció muchas veces. O sea, una historia maravillosa de fe de un indio. Mira quién se le apareció. Y yo decía, ay, qué belleza. Y no, bueno, nos regocijamos de todo. Y cuando llegamos allá al patio de la basílica, que es allá está el letrero que tú dices. No estoy aquí yo que soy tu madre. Y yo llorando la miraba y le decía, tú estás aquí, que eres nuestra madre. sí. Y le dije, ay, mira a mi esposo, míralo, dale salud, dale calidad de vida para que él pueda seguir este ministerio que lo necesitamos a él. Y él lo entramos con silla de ruedas, lo entramos a la basílica, escuchamos, él lloró, abrazó a Norma, abrazó a Juan, me abrazó a mí, con una fe. Y lo dejamos ahí abajo y nosotros nos fuimos arriba al Tepeyac a visitar pues la capillita y hacer nuestras oraciones. Y oiga, el milagro de Nuestra Guadalupana fue que llegando a Houston, le aprobaron el marcapaso, le pusieron el marcapaso y se alivió. Otro tiempo, no recuerdo cuántos años más, pero se alivió porque el marcapaso se lo regaló la Virgen de Guadalupe. Ay, qué hermoso. Llegando a Houston, lo llamó la cardióloga y te vamos a poner un marcapaso y eso te va a dar calidad de vida. Bueno, él duró con ese marcapaso pues cantidad de años, como 10 años, pero ese milagro nos lo dio la Virgencita allá en el Tepeyac, que se lo pedimos con tanta fe. Norma y yo orábamos y pedíamos por él, y bueno, el Señor nos fue llevando a el conocimiento de nuestra Madre de México, Nuestra Señora de Guadalupe, y bueno, esa fue otra vocación que nos hizo otro milagro sin pedírselo, sin conocerla muy bien, simplemente porque se cruzó en nuestro camino por 2 misioneros evangelizadores que nos evangelizaron a nosotros después de nosotros haberlos evangelizado a ellos, y fuimos entrando en ese conocimiento de nuestra Virgen de México. Y esa nos dio el marcapaso. O sea que estas 4 vocaciones nos han dado algo que le hemos pedido sin merecer, nos lo han regalado sin merecer. ¿Estás por ahí? ¿Aló? Lore. ¿Sí me puedes escuchar? Sí, te escucho, ya te escucho. No sé por qué hay una falla en el sistema, pero tú síguele. Bueno, no me dale. veo, pero sí te escucho. Lo que pasa es que no sé en qué tiempo estamos y no sé si puedo extenderme un poquito más. Todavía tenemos 5 minutos, entonces tú Dale, perfecto, para contarles el último milagro maravilloso que nos hizo la advocación de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo. Nuestra Señora del Carmelo es la Virgen del Carmen. Ella se apareció en el 1251 a unos hombres peregrinos que estaban orando mucho por allá, como siguiendo los pasos de Elías, y la Virgen se apareció con ese amor a ellos, y uno de ellos le pidió como un deseo, pues le pidió con mucha devoción a la Virgen que lo ayudara porque también estaban pasando pues muchos problemas, ¿no? Y la madre escuchó sus plegarias, escuchó y se le apareció a este hombre
y y le dijo con mucha ternura y con mucho amor, porque tú sabes que eso es lo que tiene la Virgen. La Virgen es muy tierna, es muy amorosa, es muy humilde, es muy sencilla, y con ese amor se le apareció y le puso en sus manos un escapulario y le dijo que con este escapulario, todo el que lo usara sería una señal de salvación, que lo protegería, la Virgen lo protegería y que no moriría y que no iría a pagar penas, que estuvieran seguros de que si ella llevaba, la persona que llevara ese escapulario iba a ser protegida de cualquier pecado y de la condenación eterna, digámoslo pues así, ¿no? Entonces, inclusive la Virgen del Carmen, yo tampoco la conocía mucho. Ella se le apareció a San Simón Stock. Ese fue el hombre que oró, que le pidió esas plegarias para que les ayudara a seguir con la orden de los carmelitas. La orden de los carmelitas, Santa Teresa de Ávila es una de las carmelitas, si ustedes saben. Ella es carmelita de las órdenes de los carmelitas, de la Virgen del Carmel. Entonces, el escapulario fue la clave para yo darme cuenta que la Virgen nos iba a hacer un milagro. Sin darme cuenta, lo fui asumiendo cuando Carlos estuvo muy enfermo en su periodo de partida. ¿Cómo te parece que estábamos orando mucho con los misioneros? Carlos ya estaba muy enfermo, eso fue 8 días antes de que él muriera. Vinieron todos los misioneros a orar, hubo una despedida sin saber qué era despedida, hubo una oración, hicimos el Santo Rosario, o sea, como una comunidad, como nosotros nos reuníamos a orar. Ese viernes nos tocó en la casa y oramos mucho por Carlos. Pero, ¿cómo te puedo decir yo que fue un milagro de la Virgen del Carmen? Mira lo que pasó. Lo que pasó fue que vino una de las misioneras y me trajo un velón. Ya murió esa misionera, se llamaba Doris, y es de nuestra comunidad de misioneros, un velón con la estampita de la Virgen del Carmen. Y me dijo, Diana, te traigo esta veladora para que cuando reces el rosario, la prendas y le reces el rosario a la Virgen del Carmen, que ella es muy intercesora, y le ayudes a Carlos en su enfermedad. Y todos los días hace el rosario. Bueno, yo le digo, bueno, muchas gracias. Ve qué linda, es la Virgen del Carmen. Bueno, entonces esa misma noche o otra de las noches que nos reunimos, eso fue en una semana, vino otra compañera de las misiones y me trajo un escapulario y me dijo, Diana, te traigo un escapulario. Eso fue como 3 días antes de Carlos morirse. Perdón, eso fue como 9 días porque sigo con mi testimonio, como 9 días, y me dijo, ponle este escapulario a Carlos, pero él estaba dormidito. Yo se lo quiero poner personalmente, porque el escapulario de la Virgen del Carmen lo va a ayudar a llegar al cielo y lo va a proteger de toda tentación, porque como un misionero a los últimos momentos de agonía puede tener muchas tentaciones de renegar, sus dolores eran terribles, eran dolores de cáncer, entonces eran muy horribles. Y le puse, entonces ella me dijo, yo se lo voy a ir a poner. Fue y le puso el escapulario a mi hermano, a mi esposo, de la Virgen del Carmen. Y esa misma semana me llama una de las misioneras de aquí de Colombia, que se llama Ángela, y me dice, Diani, ¿cómo está Carlos? Yo, está muy mal, mucho dolor, él no se mejora, está en la camita, pues está mal. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a proponer algo. Vamos a empezar la novena de la Virgen del Carmen, tú y yo, que la Virgen del Carmen lo va a aliviar. Nomás me dijo así, lo va a aliviar. Y yo, bendito sea el Señor, que lo alivie. Vamos a empezar la novena de la Virgen del Carmen. Oiga, pues, 3 apariciones en mi vida de la Virgen del Carmen con 3 misioneros. Eso no era cosa de coincidencia, ya era diosidencia. No. Eso se llaman diosidencias, todo lo que te he contado. Entonces, empezamos la novena. Al 7º día, murió mi esposo de la novena. Al 7º día de la novena. Y todos los días, pero él no estaba grave cuando empezamos la novena, él no estaba grave. Él se grabó en esos días y llevamos 7 días de la novena cuando ese hombre se murió. Entonces yo digo, Dios mío, uno podría decir, pero ¿y qué pasó? ¿No que se iba a aliviar? Se alivió. Recibió el alivio. Pero se alivió porque ese hombre estaba sufriendo mucho. Y ella me decía a mí con estas palabras, Lore,
con una firmeza, porque esa mujer es devota aquí en Colombia son muy devotos de la Virgen del Carmen. Me decía, es que yo sabía que él se iba a aliviar. Yo, mi esposo se murió y llevamos solo 7 días, nos faltan 2 días. Diane, es que a mí la Virgen del Carmen, novena que yo empiezo, novena que me contesta la Virgen del Carmen, se muere o se levanta, se va o se levanta, se alivia para el cielo o se alivia para la tierra. No sé. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. En ese momento pues hay mucho dolor y mucha confusión y mucha interrogativa, pero ahora que yo miro desde aquí, desde atrás para allá y yo digo, Virgencita, Virgen del Carmen, yo le cogí una fe a la Virgen del Carmen impresionante, esa mujer. Vea, nosotros visitamos un asilo aquí en San Roque, donde va todos los sábados y domingos a hacer el rosario con ellos y a todos les pone su escapulario. Novena que empieza por un ancianito que está muy enfermo, novena que se cumple, Lore. Se cumple, ese ancianito se muere o se alivia. Pero la mayoría de las veces cuando están ya en agonía, no termina la novena. Cuando la Virgen del Carmen viene y lo recoge. Porque ya Carlos al final, cuando estaba tan mal, tan enfermo, él no sabía que ellos, sí, él sí sabía que estábamos haciendo la novena. Y él la rezaba con nosotros ahí y todo. Y yo me conectaba con ella. Y él decía, ay, Virgencita, la levantaba sus manos, ay, Virgencita, recógeme, recógeme. Él empezó a decirle, recógeme que yo ya no puedo más, recógeme, Virgencita. Y lo recogió. Entonces, esa fue mi cuarta advocación que yo tengo como testimonio personal de las advocaciones, y hay miles de advocaciones, cientos de advocaciones que se presentan en países, en pueblos, en lugares donde hay mucha necesidad, mucho dolor. Y ella acude a sus hijos. Imagínate, Carlos, un gran misionero. Él no se creía un gran misionero, no se creía nadie, sabía que tenía pues muchas vulnerabilidades, muchos pecados, y él al último decía, yo no voy a ser santo, porque él empezó a ver la pasión de Cristo a lo último en agonía, ya empezó a ver cómo Jesús se flagelaba, lo flagelábamos, decía, estamos flagelando a Jesús. Y empezó a ver esas cosas que me decían los médicos, que él iba a empezar a ver cosas, visiones y cosas así. Y yo oré con la Virgencita del Carmen. Y entonces fueron 3 cosas que me llevaron: la veladora, el escapulario y la novena. Y entonces yo digo, tres que yo no puedo dudar ni un minuto, ni un segundo, que la Virgen del Carmen lo recogió. Fue ella, porque ella promete recogerlos y llevarlos al frente de Dios. Qué hermoso. Esas son sus promesas en la Virgen del Carmen. Amén. Y en el rosario, y en el escapulario, y en todo, ¿verdad? Ella siempre está con nosotros. No, imagínate, él murió con su escapulario. Cuando ya me lo vistieron, yo su escapulario me lo entregaron y yo se lo puse aquí, su escapulario, y dije, este escapulario te llevará al cielo, y la Virgen te llevó al cielo, y yo firme estoy 100% segura que mi esposo se está santificando y está con Dios. Que yo tenía tiempo, yo traigo ahorita que no me ven, pero yo traigo siempre mi medalla, una medalla de la Virgen Milagrosa que me regalaron. Y tenía tiempo ya que no me ponía mi escapulario, y hoy lo encontré entre mis cositas y me lo puse precisamente hoy, ahorita. No me ven, pero yo lo traigo aquí conmigo, y yo sé que no es coincidencia, yo sé que nuestra madre nos mira y nos anima, y sobre todo a ti, ¿verdad? Que gracias por ser esa gran mujer que, como tú, pues, como dicen, ¿verdad? En México dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y todos los que conocimos al señor Carlos sabemos que, pues, que tú siempre estuviste ahí con él en todo momento, y que sigues esa obra allá en Colombia, y pues gracias por ser ejemplo de esa mujer, así como María, que cuando ya no estaba su hijo, ella seguía con los apóstoles. Yo sé que tú sigues con esos misioneros, y gracias por ser esa guerrera, porque de veras necesitamos más mujeres como Diani, que sean esas guerreras, luchadoras, atrás de sus esposos, atrás de sus hijos y atrás de esos apóstoles misioneros para seguir evangelizando este mundo. Muchas gracias, Diani. Con mucho gusto. Definitivamente nuestra madre es una intercesora, es una mujer valiente, dotada de virtudes y sobre todo de humildad, y eso es lo que las mujeres debemos pues
aprender a ser humildes con nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros hijos espirituales, como decía Carlos, cuando se despidió de su esposa, de sus hijos carnales que Dios le dio, de su madre, de su hermana, de su hermano y de sus hijos espirituales, como decía él. Y Dios y la Virgen María le dio la oportunidad de hacer todo bien, y irse bien y despedirse y hacer todo como lo promete la Virgen. Siempre estaré ahí contigo, no estoy yo aquí que soy tu madre. Ahí está ahí. Muchas gracias, Diani, gracias por este momento y pues no sé si nos puedes ayudar por favor con la oración final. Claro que sí. Pues dándole infinitamente gracias a Dios, al Espíritu Santo que nos infunde esta alegría, este gozo de poder proclamar su palabra, de poder evangelizar como nos manda la iglesia, ser evangelizadores, portadores de la verdad, pero sobre todo llevar a esa madre amorosa, tierna, generosa, presente todo el tiempo en nuestras vidas. Ella es nuestra madre, tenemos madre y tenemos padre los católicos. Así que bendito sea el Señor, bendita sea nuestra Madre amorosa que nos dio la oportunidad de hablar de ella hoy para que crezca la fe de muchos y para que no se cansen de orar y de decirle a ella que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él la escucha a ella como la escuchó en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino, no siendo el tiempo, pero la escuchó por el amor tan grande que sentía por su mamá, y nuestra mamita intercede por nosotros por el gran amor que nos tiene. Que nos bendiga el Padre, el Hijo, y que el Espíritu Santo siempre nos siga motivando a ser evangelizadores y portadores de la verdad. Viva la Iglesia Católica. Dios los bendiga. Gracias, y les pedimos que por favor compartan todos estos videos. Yo lo voy a subir ahorita al YouTube y siempre se queda ahí en Facebook. Y síganos compartiendo, mándenos estrellitas, que son regalos digitales que nos ayudan a seguir compartiendo y extendiendo este reino de Cristo. Gracias, Diani, Dios te bendiga y nos vemos para la próxima semana. Gracias, Dios los bendiga. Feliz tarde. Igualmente, mamá.